La neuritis vestibular, ¿qué es? Ahora la están llamando, como dijimos, vestibulopatía unilateral. Y vamos a hacer un repaso de este dibujito que los voy a cansar, pero que es fundamental para mí, es la base de entender qué es lo que sucede en la falla unilateral, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto es el BOR? El BOR es aquel movimiento de los ojos en sentido contrario al movimiento de la cabeza, ¿sí? ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando giramos la cabeza, por ejemplo, hacia la derecha, como en el primer dibujito, acá, cuando giramos hacia la derecha, entonces los ojos van a buscar para seguir mirando hacia adelante un objeto de interés, van a tener que ir a la misma velocidad, pero en sentido contrario. ¿Y esto qué es lo que hace? Va a estimular la descarga en el conducto semicircular horizontal derecho. Aquí lo ven. Y va a producir una inhibición de la descarga. Acuérdense que los vestíbulos siempre están en reposo, están haciendo descargas, ¿sí? Entonces va a haber una disminución de esas descargas, que acá vemos cada descarga como un palito. Entonces, la información que llega a nuestros centros vestibulares es que hay mucha descarga acá y disminuyó, giramos la cabeza hacia la derecha, que es el lado que está hiperfuncionante. Y entonces lo que va a hacer es el reflejo a través de la estimulación de los núcleos oculomotores, mover los ojos hacia el sentido contrario y en la misma velocidad. Acuérdense que los reflejos están llevados por fibras de alta velocidad, entonces son muy rápidos, ¿sí? Bien, cuando nosotros tenemos una falla unilateral como en la neuritis vestibular, no tenemos ningún movimiento, la cabeza está hacia adelante, pero lo que vamos a tener es que uno de los vestíbulos, el normal, va a tener su descarga habitual en reposo y el dañado va a dejar de tener descargas. Según el daño, va a tener menor descarga aún, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que interpretan los núcleos vestibulares, el cerebelo y demás? La vía vestibular lo que interpreta es que nosotros estamos haciendo un movimiento cefálico hacia el lado de más actividad, al hipervalente. En este caso, la derecha no, nuevamente. Entonces, se dispara en un reflejo donde lleva los ojos hacia la izquierda. Esa sería la fase lenta del nistagmus, ¿sí? Después, como obviamente los ojos, el campo visual se va hacia un lado, en este caso hacia el izquierdo, y nosotros queremos ver hacia adelante, hacemos una sacada compensatoria, un movimiento que es la fase rápida. Acuérdense que el nistagmus es un movimiento en dos tiempos. Una fase lenta y una fase rápida correctora. La fase lenta nos muestra el lado hipofuncionante, hipovalente, que generalmente es el lado dañado, el lado de la patología. Lo que puede suceder en el Meniere, que en un primer momento la hidropesía por irritación hace que haya un aumento de la descarga. Entonces, el oído que sufre de enfermedad de Meniere, en algún momento puede ser que sea hiperfuncionante. Entonces, vamos a tener un nistagmus con la fase que nos va a mostrar el oído normal como dañado. Eso igual lo van a ver poco, no es lo más frecuente, pero sépanlo. Bueno, una vez que hicimos este repaso de lo que sería la fisiopatología del nistagmus, vamos a hablar de la neuritis vestibular. Lo importante de la neuritis vestibular es que es un síndrome con un desorden vestibular periférico de inicio súbito. Acuérdense, es un vértigo agudo. El vértigo es rotacional, prolongado, agudo, prolongado. Intenso, asociado a náuseas y vómitos. Acuérdense, no le pregunten a los pacientes de las náuseas y los vómitos, que se van a quedar 2 horas hablándole de las náuseas, cuántas veces vomitó, qué sé yo, porque es lo que más le molesta al paciente.
Y a nosotros lo único que nos aporta es que es un síndrome, ¿se acuerdan? Completo, como habíamos visto en el Menier, que ya en la clasificación no es importante. El nistagmus es horizontal, puede tener o no un componente torsional. El nistagmus obviamente es espontáneo y la fase rápida va hacia el lado sano, hacia el lado hipervalente, hiperfuncional. Los test calóricos o el video HIIT nos van a mostrar una disminución de la respuesta calórica en las pruebas calóricas, en la respuesta a la aceleración en el video HIIT, del canal semicircular afectado. Y entonces se habla, como es un canal, se habla de canal pareja. ¿Sí? Bueno. La incidencia es la segunda causa de vértigo después del vértigo posicional paroxístico benigno. Se habla que puede ser estadísticamente entre un 15 a un 10% de los vértigos estadísticamente hablando. La fisiopatología es la que vimos recién, es la pérdida del tono vestibular y el desequilibrio entre la entrada de un vestíbulo derecho y un vestíbulo izquierdo. ¿Sí? El sitio de la lesión sería nervio vestibular, especialmente en la división superior, que es la que afecta o la que inerva los canales semicirculares superior y horizontal, el utrículo también. Bueno, acá tenemos un nistagmus, espero que lo vean. Bueno, no se ve muy bien. Y acá tenemos una gráfica de un test calórico. Cada uno de estos puntitos es un nistagmus. Acá tenemos en este cuadrante el oído derecho irrigado con agua fría. El nistagmus en el oído derecho con agua fría es a izquierda, ¿sí? Y lo representamos aquí. Y este es el mismo oído pero con agua caliente. El nistagmus es a derecha y lo representamos aquí. Entonces vemos que se coloca el agua, hay una latencia, comienzan los primeros nistagmus, después hay un pico de actividad y después se agota. ¿Sí? Lo que es importante es que este pico que mide la velocidad de la fase lenta, que lo que se vio es que es la fase lenta es lo más indicativo, lo que más representa la actividad del laberinto con la estimulación calórica. ¿Sí? Entonces, esto nos habla de qué oído está funcionando bien. En un primer momento se contaban la cantidad de nistagmus, pero se vio que la cantidad de nistagmus puede variar, depende en qué posición el ojo con respecto a la órbita. Acuérdense, ¿se acuerdan la ley de Alexander? Que si el nistagmus va hacia el lado de la fase rápida, entonces va a tener más número de batidas. La velocidad de fase lenta va a ser siempre la misma, pero el número va a cambiar. Entonces, por eso y por otras razones se toma la velocidad de fase lenta. Entonces aquí tenemos una velocidad de fase lenta con agua fría en el oído derecho cerca de 5 y aquí más o menos también no llega a 5. Entonces este oído tiene una actividad del estímulo calórico de 10, más o menos como un número absoluto. ¿Sí? Vamos al oído izquierdo y también oído izquierdo con agua caliente va hacia la izquierda. ¿Se acuerdan que esta es a la izquierda? Entonces todo lo que está arriba nos habla de nistagmus hacia izquierda, para después hablar de la preponderancia direccional del nistagmus. ¿Sí? Y aquí en vez de 5 estamos cerca de 15, ya que tiene 3 veces más actividad. Y con el oído izquierdo, con el agua fría, el nistagmus va a ser a derecha, igual que este que es oído derecho con agua caliente, para ver la preponderancia direccional, y estamos llegando también a un 13. O sea que aquí teníamos cerca de 10 de actividad y acá estamos en 23 y 15 como en 28, casi 3 veces más actividad. ¿Sí? Entonces hablamos de
una debilidad calórica o una canalparesia, como habíamos dicho. Aquí la saca la computadora y es exactamente del 56%, o sea, más de la mitad. Muy importante. La preponderancia direccional nos muestra que si sumamos todos los nistagmos que van a izquierda y todos los nistagmos que van, todos los que van a izquierda son todos los que van a derecha, nos habla de un 11%. Los valores normales son entre 20 y 25 cuando hablamos de canalparesia y más o menos entre 25 y 30 cuando hablamos de preponderancia direccional. O sea que tenemos un oído dañado, el oído derecho, con una canalparesia muy importante en la prueba calórica, pero la preponderancia direccional, si tenemos una tolerancia del 25%, un 11% es totalmente normal. Aquí abajo tenemos los trazados. Obviamente la fase lenta es esta. Esta es la fase rápida, que es prácticamente vertical. Cada cuadradito de estos es un segundo, o sea que acá no tardó casi tiempo. Miren lo rápido que es la velocidad, ¿no? Porque es prácticamente vertical, quiere decir que muy rápidamente hace el recorrido este movimiento. Este movimiento es a derecha porque es hacia arriba, hacia abajo es la fase lenta, hacia arriba la fase rápida, hacia abajo la fase lenta. Bueno, fíjese la fase lenta, aquí se ve bien la angulación, tiene muchísima más angulación que este del oído derecho o este. Entonces claramente hay mucha mayor velocidad de fase lenta en el oído izquierdo que en el derecho, y eso era un sinónimo de actividad vestibular, por eso decimos que hay una canalparesia derecha significativa. Bueno, la farmacología. Esta la conocen igual que yo. ¿Qué hacemos cuando un paciente viene con vértigo a la guardia? Bueno, podemos usar sedantes, siempre usamos sedantes, sobre todo las primeras horas. ¿Por qué? Porque el paciente sufre mucho. Antes de dar el sedante revisamos al paciente, ¿sí? Y entonces cuando estamos seguros que no tiene una pseudoneuritis vestibular, o sea que no tiene ninguna lesión central, porque vamos a hacer el HIMSS, que lo vamos a hacer muy bien, y entonces ahí le decimos tranquilo, cedemos al paciente. ¿Qué vamos a usar? Antihistamínicos como la difenidramina, que puede ser vía oral, 25 a 50 miligramos cada 6 horas, depende, es bastante sedante, da bastante sueño, o endovenoso, lo ponemos en un Baxter de solución fisiológica, un goteo más vale rápido, y entonces ahí cada 100 mililitros hacemos 10 a 50 mililitros. El dimenidrato, que es el famoso Dramamine, única presentación vía oral, si tiene náuseas y vómitos no va a ser eficaz, son 50 miligramos, que es lo que viene el comprimido, cada 6 horas. 4 es bastante, pero son drogas, los antihistamínicos, estos antihistamínicos son drogas bastante seguras en su rango farmacológico, y que por eso es un poco la repetición de la dosis se puede hacer. Y la prometacina, si bien es un antihistamínico, es un antipsicótico, lo plancha el paciente. Así que el paciente va a dejar de sufrir rápido su mareo porque si se marea no le va a importar y lo más seguro es que se duerma. Bueno, se puede usar 25 miligramos cada 8 o 6 horas, tanto vía intramuscular o vía oral. Las benzodiazepinas, en general, siempre lo que se habla es de lo más viejo, el diazepam, pero acuérdese que el diazepam no se puede usar endovenoso rápido porque es sumamente riesgoso, o sea que hay que colocarlo en el Baxter de suero fisiológico y pasarlo por un goteo no demasiado rápido. La dosis 5 o 10 miligramos por día, vía oral, o podemos hacer bastante más si lo diluimos en el suero en 500 miligramos 500 mililitros de suero y lo hacemos por un goteo no muy rápido. Y para las náuseas y los vómitos usamos la metoclopramida, 5 a 10 miligramos
vía oral o 10 miligramos intramuscular o endovenoso, y lo podemos usar cada 6 horas, cada 4 horas. También está la presentación del comprimido sublingual, esa es muy útil. Creo que las pastillitas vienen con 2,5 miligramos, es bastante poco, pero bueno, se absorben rápidamente, más o menos a los 20 minutos de absorbida sublingualmente ya están haciendo efecto, así que un efecto muy rápido, y podemos ir colocándolas más seguido. En la primera hora podemos colocar la dosis que necesitamos. La elección del sedante laberíntico. Esto es importante, ¿por qué? Porque es muy importante tratar los síntomas, ¿sí? En el periodo agudo. Pero hay que acordarse que una vez que el paciente tolera su estado, hay que empezar una compensación, rehabilitación de su sistema vestibular dañado. Entonces, es importante que lo que dice acá último, ¿no? Tener en cuenta que siempre van a comprometer la compensación. Por eso no deben usarse en más de un par de días luego del inicio de los síntomas. Eso es muy importante. Después tampoco usarlos en el tratamiento del desequilibrio crónico. Bueno, dentro de lo que es el repaso, los enfoques terapéuticos, ¿se acuerdan? Vértigo posicional. Le podemos dar cualquier pastilla, pero es nada más que algo placebo. Lo importante es la maniobra de reposicionamiento canalicular. Parece mareo posvértigo que puede quedar posterior a las maniobras durante unos 7-10 días. Se pueden dar ejercicios de rehabilitación o pueden dar cualquier medicación, pero obviamente como placebo, ¿sí? El tiempo solo estabiliza el sistema que sufrió la irregularidad del vértigo posicional paroxístico. En la neuritis vestibular, lo que vimos recién, inicialmente sedantes laberínticos y posterior a la supresión gradual y lo antes posible de esos sedantes. Hay que hacer una movilización precoz de acuerdo a la tolerancia del paciente al movimiento y un inicio precoz de lo que son los ejercicios de rehabilitación. Rehabilitación vestibular, ahora después lo vemos. Y la enfermedad de Meniere tiene los dos tratamientos: el tratamiento médico de la crisis y de la intercrisis, o el tratamiento quirúrgico cuando tienen una mala evolución. La rehabilitación vestibular tiene una estrategia que es la adaptación y la sustitución de la función, y los objetivos es restituir la función del reflejo óculo-vestibular o vestíbulo-ocular, estabilizar la mirada. Acuérdense que cuando tenemos nistagmus, primero vemos que todo se mueve y después vemos borroso. Extinguir los síntomas provocados por el movimiento o los estímulos visuales, y restituir el equilibrio postural a través del reflejo vestíbulo-espinal. Bueno, no terminamos, vamos a ver los videitos esos que les debo. ¿Alguna pregunta de esto o no? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, a ver. Bueno, ¿se acuerdan que lo que es... ¿Lo están viendo al video o no? ¿No lo ven? Listo, listo. ¿Ahí?
¿Se ve el video o no? ¿Ven el video? Sí, se ve. Se ve. Bueno, acá lo que tenemos es, bueno, se ve así en estos colores porque es a través del aparato de video nistagmografía, ¿sí? Entonces vamos a ver un video horizontal y lo que vamos a hacer es la ley de Alexander. Entonces es horizontal hacia el lado derecho de nuestra pantalla, o sea, el lado izquierdo del paciente, ¿sí? Cuando lleva la mirada hacia la fase rápida, vieron que aumentó. Acá la está llevando ahora hacia la fase lenta y ven que disminuye la cantidad de batidas. ¿Se ve claro? Bueno, creo que ahora en el video vamos a volver hacia el otro lado y va a volver a aumentar. Eso es la ley de Alexander. La ley de Alexander tiene distintos grados. ¿Ven que ahí aumenta? Miren cómo aumenta la frecuencia. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, bien. Entonces, digamos que la cumple muy bien cuando logramos que aumente hacia el lado de la fase rápida y disminuya al lado de la fase lenta. Y no lo cumple en forma completa, por ejemplo, cuando no se inhibe o no vemos la inhibición hacia el lado de la fase lenta, que a veces puede pasar, sobre todo cuando no es demasiado agudo. Listo. Bueno, vamos a ver el video de este señor que nos causó tanto problema el otro día, ¿sí? Que no veíamos. Acá hacemos el heading pull test. Bueno, entonces yo lo que quiero que vean con la flechita, es este ojo, ¿sí? Entonces, el paciente está con un nistagmus espontáneo, entonces ya pedirle que mantenga la mirada fija es imposible. ¿Mm? Entonces, miremos nada más que este ojo, porque el otro nos puede confundir. Cuando giramos acá, vemos que el ojo se mueve, pero no demasiado, miren que no hay mucho movimiento, y el movimiento es de las fases del nistagmus. Cuando llevamos hacia el otro lado, hacia la derecha, ven cómo falla más. ¿Eh? Ahora va una vez más y lo vamos a ver. Miren acá. Falla, pero es el nistagmus. ¿Se ven? Y ahora vamos a ir al otro lado y tarda mucho, o sea, se va con la cabeza la mirada y tiene que hacer un esfuerzo grande. ¿Lo ven? Bueno, tarea para la casa. Como les va a quedar grabado, el que no lo ve y tiene ganas, lo ve 10.000 veces y trata de verlo bien y aprenderlo. Es difícil porque estamos ante la presencia de un nistagmus espontáneo, ¿sí? Bueno, esta es una sacudida cefálica. Ven el nistagmus horizontal con la fase rápida hacia la izquierda de la paciente. ¿Se ve? Bueno, tuvo más de 20 nistagmus, así que obviamente es patológico, ¿sí? Podemos ver uno o dos. Si vemos uno o dos y para, sería hasta lo aceptable. Este lo vamos a parar, pues por suerte se vio muy bien. Ya quedó. Lo que es importante del Hinds, entonces vamos a seguir la regla, pues si no lo voy a marear. Lo que nos sirve el protocolo Hinds es para diferenciar mejor que un resonador qué es un vértigo agudo prolongado periférico a uno central, ¿sí? Entonces, el nistagmus tiene que ser horizontal.
Puede tener algún componente torsional, pero si es vertical ya no nos importa, es el vertical es central, ¿sí? El nistagmus espontáneo, vertical, ya sea hacia arriba, hacia abajo, es central. Entonces, tenemos un nistagmus horizontal, puede tener un componente torsional que cumple la ley de Alexander. Cuando llevamos, le pedimos que mire y llevamos en dirección a la fase rápida, va a aumentar la frecuencia del nistagmus. La velocidad, la fase lenta no la podemos medir y es más, mucho no la vemos. Pero si la pudiéramos medir con una videonistagmografía sería siempre la misma, porque no es que aumenta o disminuye el tono vestibular de ese oído afectado, es constante, ¿sí? Y cuando va hacia la fase lenta, parece que disminuye la cantidad de nistagmus. Entonces eso es que cumple la ley de Alexander, ¿sí? Nistagmus espontáneo, horizontal, que puede o no tener un componente rotatorio y cumple la ley de Alexander, ¿sí? Después hacemos el impulso cefálico o el Head Truth Test, ¿sí? La HI del HINS sería el Head Impulse Test. Entonces, le hacemos los movimientos rápidos y el paciente tiene un nistagmus espontáneo porque es una falla aguda, o sea que va a ser difícil verlo. Porque en realidad nunca va a poder mantener la mirada porque la mirada no es estable porque tiene un nistagmus espontáneo. Pero lo que sí vamos a ver es que falla claramente, o eso deberíamos ver, traten de ver después el video a ver si lo llegan a ver bien. Fíjense en el ojito izquierdo del paciente, pues si ven el derecho no se ve tan claro, que cuando llevamos la cabeza hacia el lado lesionado, entonces ahí la cabeza lleva los ojos y los ojos vuelven a mirarnos a nosotros que le pedimos que nos mire. Y cuando vamos hacia el lado sano, puede mantenerse, mueve la cabeza, pero la mirada se mantiene bastante. ¿Por qué? Porque el reflejo vestíbulo-oculomotor no está dañado y entonces puede mantener la mirada hacia donde le decimos. Eso sería el head impulse. Con un impulso cefálico positivo, positivo es que falla, hacia el lugar de la lesión, que tiene que ser obviamente coincidente con el nistagmus, ¿sí? O sea, tenemos un oído derecho que falla y un nistagmus con sentido de fase rápida hacia la izquierda, ¿sí? Bien. Y después las últimas siglas que es HINS, ¿no? Head Impulse Test, nistagmus y después la T, que es la TS, que es el test del Skew Deviation. ¿Qué quiere decir? Lo que se vio es que en ciertas patologías centrales, cuando nosotros tenemos una falla vestibular central, de tronco generalmente, o de cerebelo, pero entrando al cerebelo, lo que pasa con la conjugación de la mirada se pierde y entonces un ojo desciende con respecto al otro, o asciende. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es el test que hacen mucho los neurólogos para ver justamente la alineación de la mirada. Entonces es con la visión alternada, un ojo y otro. Y yo tengo que estar atento a mirar. Lo normal es que tapo uno y otro y cuando paso, este que estaba tapado y que estaba relajado porque no podía fijar, se queda donde está, no hay movimiento. Y cuando hago así, lo mismo. Cuando tenemos este problema, nosotros tapamos y el ojo que tapamos y que está la lesión asciende o desciende, depende de dónde está la lesión. Entonces, este ojo me mira a mí y este subió o bajó. Entonces, cuando lo destapo, está arriba y baja para mirarme. O si estaba abajo, sube. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a ver es que continuamente, cuando estamos haciendo un cambio, los ojos se van alineando, ¿sí? Se van alineando a mirar con uno. ¿Por qué no nos damos cuenta que estos pacientes tienen un ojo más arriba o más abajo? Porque teóricamente lo hemos revisado bien. Porque el paciente hace una compensación con la cabeza. Entonces, si este subió, entonces lo que hago es así, giro hasta ese lado. Yo lo estoy haciendo muy evidente. Si me ven con la cabeza torcida, me dicen, doctor, ¿le duele el cuello? Tiene una tortícolis. Pero si yo desvié 5 grados, por ahí no se dan cuenta.
Ustedes no me conocen si yo tengo esta postura naturalmente. Y ahí lo que estoy haciendo es que este ojo que apenas ha subido, ya lo estoy alineando. Entonces, cuando me tapan, este que estaba arriba baja. ¿Entendió? Ese es el cover test, ¿eh? el test del skew deviation. Entonces, para que nosotros nos quedemos tranquilos o seguros de que es algo periférico, tiene un impulso cefálico, un G-test positivo. Tiene un nistagmus horizontal que cumple la ley de Alexander y que es congruente con lo que me mostró el G-test, indicándome que es el mismo lado de la lesión. Y cuando le hago el cover test, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque como es algo periférico, los ojos no se han descendido ni movido. Cuando es algo central, obviamente el nistagmus me va a confundir, entonces va a ser horizontal, ¿sí? Porque si es vertical ya no hago hinge. El que me va a confundir es el nistagmus horizontal. Entonces tengo un nistagmus horizontal espontáneo, pero que no cumple la ley de Alexander. Por ahí tengo suerte y cuando le hago la mirada extrema, bate hacia ese lado, y cuando voy hacia el otro, bate hacia el otro. Entonces eso ya me está hablando de algo central. Pero a lo mejor siempre es igual. O de repente aumenta y se queda quietito. Y aumenta y se queda quietito. No cumple la ley de Alexander. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando es central, tengo un nistagmus espontáneo, pero que no cumple la ley de Alexander. Cuando hago el G-test, los dos reflejos vestíbulo-oculomotores andan bien. Entonces voy a tener el nistagmus, pero ahí sí no lo voy a poder ver. Le muevo rápido la cabeza hacia un lado y más o menos mantiene. Y cuando se la muevo rápido hacia el otro, también está bastante, no lo veo fácil. ¿Por qué? Porque los dos reflejos están conservados. Entonces me confunde un poco el nistagmus, pero lo hago varias veces y voy a ver que siempre los ojos mantienen la mirada pese al movimiento cefálico. Bueno, y después cuando hago el cover test, ahí sí me puede dar positivo. Tapo uno y otro y entonces ahí veo esa pequeña elevación o descenso del ojo que destapo. Ese es el famoso hinge. Cuando hablamos del hinge plus, que alguien lo dijo, es que además tengo asociado signos cocleovestibulares del oído dañado. O sea que en realidad no estamos ante una neuritis vestibular, sino que estamos en una laberintitis, ¿sí? Porque tengo pérdida auditiva y pérdida del tono vestibular. Ese sería el hinge plus. Bueno, y después lo que se ve... ¿Cómo se llama, perdón, Doc? Es el hinge plus, de más. Ah, Plus, sí. Bueno, esta es la prueba de los índices de Barani, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que subía y bajaba los brazos, pero no tiene que tocar el mío? Acuérdense que tenemos que quitarle toda la propiocepción. Lo hace muy lento. Ahí le estamos diciendo hacerlo más rápido, más rápido, más rápido, pero acá no nos está haciendo caso. Y fíjense que está sentada en el asiento, o sea que tiene propiocepción. No la estamos tomando bien porque van a ver que tenía bastante pulsión hacia la derecha, entonces se nos iba a caer. Y si ven, se va cayendo lentamente hacia la derecha. Ahí yo ya me asusto, le pongo el brazo porque despacito se va torciendo. Esto es lo que nos está mostrando, esta inclinación corporal lenta, es justamente eso. La lateropulsión hacia este lado. Bien, muy bien. Creo que se vio bastante claro. Esto es porque es una falla bien aguda. En el subagudo lo primero que se acomoda dentro de lo que es el reflejo vestíbulo espinal es la parte superior del cuerpo, ¿no? Y lo ponemos en estrés cuando hacemos el romber en la bipedestación.
Ahora les busco un romber, creo que lo habíamos visto al romber. Acá empezamos. Bueno, tan mal no está porque vino con zapatillas con taco, pero ven que tiene una pulsión hacia la derecha importante. Se lo hicimos varias veces, ven que ella ya, yo no estoy para cuidarla y ella solo ya lo maneja. Este es al control. Pero ven cómo todavía en el subagudo, después de pasado seguramente 48 horas, cómo tiende a caer. Lo que pasa es que ya ella se da cuenta y entonces confía en ella y no estoy ahí para cuidarla porque sé que ella se va a mantener ahí con la mano. Ahí está, ahí lo ven. Pero tiene una tendencia a la caída. Entonces, los índices de Varani y el romber, estamos haciendo el reflejo vestíbulo espinal estático, ¿sí? Y después vamos a hacer la marcha, el Lautenberger, Fukuda o Stepping de los americanos. Y entonces ahí vamos a ver la lateropulsión cuando tomamos el reflejo acá. Empieza acá, perdón. Bueno, ahí empieza, está mirando hacia la cámara. Tiene una ataxia, toda esa incoordinación del movimiento es una ataxia. Es una ataxia leve moderada. Pero fíjense, ya está rotando, ¿no? Son 50 pasos, debe haber dado 30, no sé, no los conté. 3, 4, 5, 6, va 10. Ahí ya se está cayendo, ya pasó los 45 grados con los 20 pasos. Ahí a los 30 pasos llega a los 90 grados de giro, ¿sí? Ya, si le hacíamos los 50 pasos, capaz que da 180 grados. ¿Sí? Una gran pulsión. Este era en agudo, el romber que le mostré era la misma paciente, pero en el subagudo. ¿Se acuerdan que la paciente tenía el nystagmus post-head shaking? El G-Trastase no vimos el de ella. Tenía el nystagmus espontáneo. Vimos la prueba de los índices, el romber y el Stepping o Unterberger, siempre con la pulsión, la lateropulsión hacia la derecha, que es el lado hipofuncional.